En el día de hoy comenzaremos el examen físico regional, constituido por el examen físico de la cabeza, que incluye cráneo y cara, el examen físico del cuello en su conjunto, tórax, que incluye las mamas, abdomen, que incluye las regiones inguinales, y la columna vertebral y las extremidades. Cuando comenzamos a estudiar la cabeza, lo primero que se estudia es el cráneo. En el cráneo se observa la posición, la forma, la altura y las proporciones en su conjunto, teniendo en cuenta si en el examen físico general el individuo estaba clasificado como brevilíneo, o sea, braquicefálico, con predominio de las prosidencias faciales vinculadas al aparato masticatorio, o si el individuo es longilíneo, con prominencia de las estructuras faciales vinculadas al aparato respiratorio, o si el paciente es longilíneo, donde habitualmente las proporciones van a ser armónicas. En la técnica de la palpación se evalúa, en primer lugar, la simetría, la ausencia de dolor en el cuero cabelludo a la palpación y las cualidades e implantación de los cabellos. Además, se palpan con una misma mano ambas arterias temporales. El examen físico de la cara incluye, en primer lugar, la inspección general, las estructuras externas de los ojos, la nariz y los senos perinasales, el oído externo, el examen físico de la boca y de los pares craneales realizados someramente, pues estos serán examinados con mayor detalle en el acápite examen físico particular del sistema nervioso. La inspección general de la cara, vemos la simetría de las estructuras, que no haya ninguna lesión visible, que los arcos superciliares estén simétricos, y hacemos el examen físico de las mucosas. Mucosa conjuntival del ojo derecho, del ojo izquierdo. Puede usarse o no la técnica de eversión del párpado para cada uno de los ojos. Examen físico de la mucosa nasal externa. Abre la boca. El examen físico de la boca, la mucosa de los carrillos, la lengua, sube la lengua, los dientes, el paladar y todas las estructuras vinculadas al aparato masticatorio. Cierra la boca. El examen físico del oído externo, canal auditivo externo, pabellón auricular, tragus y antitragus, por si existe dolor, recordando que hay que hacerlo en ambos oídos. La misma técnica exploratoria descrita en la guía, repetida en ambos oídos. Además, el examen físico de los senos perinasales, frontales y maxilares, la palpación de los mismos, la percusión, y recordar que si hay dolor, se le invita al paciente a que baje la cabeza por debajo del plano de sus mamas para ver si el dolor se incrementa, pensando en la posibilidad de una sinusitis aguda. En el examen físico del cuello tenemos en primer lugar la inspección del cuello en su conjunto, la inspección de la glándula tiroides, de los ganglios linfáticos, de los vasos del cuello, de la laringe y la tráquea, y de los movimientos del cuello alrededor de los ejes principales del cuerpo. Comenzamos con la inspección del cuello en su conjunto, ver si es simétrico, si hay alguna deformidad, alguna tumoración, alguna lesión que evite que este sea simétrico. Comenzamos la exploración de los movimientos del cuello, flexión, extensión, rotación izquierda, rotación derecha, lateralización izquierda, lateralización derecha, circunducción derecha
circunducción izquierda. Siguiente exploración, podemos tomar un vaso con agua o simplemente decirle al paciente que hiperextienda un poco la cabeza y trague en seco para ver, repítalo, el resalto laringotraqueal presente. A continuación se exploran los vasos del cuello. Fundamentalmente se palpan los pulsos carotídeos para saber que estén presentes y que estén sincrónicos. Recuerde usted que el examen físico siempre es parado por la derecha del enfermo y con la misma mano, y que los pulsos carotídeos nunca pueden palparse simultáneamente porque el paciente puede caer al suelo. Comenzamos con el examen físico de los ganglios del cuello, preauriculares, retroauriculares, suboccipitales, ganglio tonsilar, ganglios submaxilares y ganglio submentoniano, cadena cervical anterior, superficial y profunda, cadena cervical posterior y ganglios supraclaviculares. Recuerde que la maniobra hay que hacerla a ambos lados del cuello. Para la palpación de la glándula tiroides, en su estudio vamos a usar 3 maniobras y una cuarta que no la palpa, pero que es necesaria hacer en el examen físico del cuello y que explicaremos a continuación. La primera maniobra, maniobra de Kerbein, se revisa el cuello con ambas manos, con los pulgares descansando sobre la nuca, los pulpejos de sus dedos índice y del medio por debajo del cartílago cricoides, se localiza y se palpa el área del istmo, se repite la maniobra mientras que se le indica al paciente que trague para palpar el istmo. Después se le pide que incline ligeramente su cabeza hacia el lado izquierdo para palpar el lóbulo derecho del tiroides, y a la inversa, inclínela hacia el lado derecho para palpar el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Maniobra de Krill. Con los 4 dedos desplaza el cuello y con el pulgar opuesto palpa el lóbulo tiroideo en busca de nódulos. Repite el mismo proceder con la mano opuesta. Maniobra de la Hemi. Con el pulgar desplaza las estructuras del cuello y con el pulgar de la mano opuesta palpa el lóbulo tiroideo del lado contralateral. Repite la misma técnica a la inversa. Con el pulgar derecho desplaza y con el pulgar izquierdo palpa la glándula del lado opuesto. Existe una cuarta maniobra para el examen de la glándula tiroidea que se utiliza solamente cuando se sospecha bocio endotorácico. Esta maniobra se conoce con el nombre de maniobra de Gregorio Marañón, ilustre sabio de la medicina española, y consiste en que el paciente eleve ambos brazos a los lados de la cabeza, hiperextienda la misma y en esa posición trae. Se le pide al paciente que mantenga la posición por aproximadamente 1 minuto, y si acusa disnea o dificultad progresiva para respirar, se da como positiva la misma y se plantea la sospecha diagnóstica de bocio endotorácico. En la ocultación del tiroides, con la ayuda del estetoscopio, sobre todo
Cuando sospechamos hipertiroidismo, ocultamos los lóbulos tiroideos y el istmo en busca de soplos. Corresponde ahora el examen físico de regional del tórax y las mamas, examen físico que habitualmente realizamos en su conjunto. Y es necesario que el estudiante detalle e integre que es totalmente distinto el examen físico del tórax en regional que el examen físico de respiratorio en el acápite examen físico particular del aparato respiratorio que veremos en otro ítem de este multimedia. El tórax en su conjunto del regional lleva inspección, palpación y percusión. Y el tórax en el aparato respiratorio, lo que se explora no es el tórax óseo, sino son fundamentalmente los pulmones y las vías respiratorias, aunque allí se empleen también las técnicas de inspección, palpación, percusión y se incorpore la técnica de auscultación. Circunscribiéndonos al examen físico del tórax, en la inspección debe verse la configuración del tórax, que se debe corresponder con el biotipo del paciente ya examinado en general. La simetría de las clavículas por delante y de las escápulas por detrás. La relación del diámetro anteroposterior con el diámetro transverso, que debe ser la mitad, aún con las diferencias propias de su biotipo, y se observa la presencia o no de abombamientos o retracciones y de lesiones en la piel. En la técnica de la palpación se palpan las estructuras óseas en busca de dolor, enfatizando en las articulaciones externocostales. Usted palpa las clavículas, palpa todas las costillas en su trayecto anterior, así en ambos hemitórax, en su trayecto lateral, así en ambos hemitórax y en su trayecto posterior, parado por detrás del enfermo, de forma tal de que usted detalle toda la caja torácica costal y palpa un sitio de afección frecuente que son las articulaciones externo-costales, lugares estos de dolor referido en múltiples ocasiones por los pacientes en la consulta médica y en el cuerpo de guardia, y que tiende a confundirse con frecuencia con un dolor torácico a nivel precordial de origen isquémico. Esta es la forma más fácil de diagnosticar una osteocondritis externocostal o síndrome de Tietze, al ser positiva la palpación de las articulaciones externocostales. Posteriormente pasamos a la percusión de las articulaciones externocostales para diferenciar la positividad de un dolor generado en ellas y diferenciarlo de un dolor de origen anginoso. En el examen físico del tórax y de las mamas nos adentramos en este momento en las mamas y pasamos a describir la posición examinada para las mismas, y estas posiciones son 5. El paciente sentado con los brazos al lado del cuerpo, el paciente sentado con los brazos levantados por arriba de la cabeza,
El paciente sentado, inclinado hacia adelante y apoyado en la camilla. La cuarta, el paciente sentado con las manos presionando las caderas. Y la quinta y última, el paciente acostado. En este multimedia vamos a realizar el examen físico de las mamas en un paciente varón, y por razones éticas no usaremos una dama, pero trataremos de que el examen físico que le vamos a hacer a este paciente sea idéntico al que se usa en una mujer para examinar mamas y axilas. Para el examen físico de las mamas, si no tenemos las condiciones de privacidad suficientes de una consulta médica, usamos una sábana en esta posición para examinar las mamas en su conjunto y ver la simetría de las mismas sin que se afecte el pudor del paciente. Exponga completamente el tórax y la mama que va a explorar. Es aconsejable tener una apreciación comparativa de ambas mamas, por lo que mediante el auxilio de una sábana exponga ambas mamas al unísono por única vez. Delimite mentalmente las zonas exploradas por el método horario o del reloj o de los cuadrantes. Pasaremos a quitar la sábana para hacer la explicación semiográfica de los cuadrantes. Pero el estudiante debe recordar que el examen físico debe ser cuidando siempre el pudor de él o de la paciente. Pida a la persona que se siente cómodamente con los brazos a los lados del cuerpo. Observen las mamas, su simetría, tamaño, forma, color de la piel, textura, patrones vasculares, presencia de lunares, presencia de nódulos visibles. A continuación, inspeccione la areola para determinar su tamaño, forma y características de su superficie. Observe además la dirección y la simetría de los pezones y si hay alguna secreción visible. Si usted detecta alguna anormalidad, pregúntele a la persona cuándo se notó el hallazgo por primera vez y si ha habido evaluaciones o tratamientos anteriores. Pida a la persona que alce los brazos por encima de la cabeza y continúe la inspección de las mamas. El tamaño y la forma de las mamas deben permanecer simétricos durante este movimiento. Anote la posición exacta de algún pezón supernumerario. Pide a la persona inclinarse hacia adelante. Para ello puede necesitar sostener los brazos de esta para ayudar a su balance. Si lo prefiere, ella puede estar parada e inclinada hacia adelante. Continúe con la inspección. Pídale al examinado que sitúe las manos sobre las caderas y presione para contraer los músculos pectorales. Presiona. Un método alternativo es que la persona junte las manos y presione una contra otra. Inspeccione como antes. Acueste al paciente antes de pasar a la palpación y continúe la inspección. Ahora procederemos a la palpación de las mamas. No existe razón para que el paciente tenga las dos mamas expuestas. Utilice la sábana con un dedo en el manubrio del esternón. Descubre la mama a explorar. La va a dividir en 4 cuadrantes: superior externo, superior interno, inferior interno, inferior externo y un quinto cuadrante o lóbulo llamado lóbulo de Spencer, lugar de asiento de múltiples tumores benignos y malignos de la mama. El examen físico, la palpación la va a hacer con movimientos rotatorios,
comenzando por el cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo, lóbulo de Spencer, espacio retroareolar, maniobra de ordeñamiento de la mama y maniobra de ordeñamiento del pezón en busca de secreciones. Idéntico se procede con la mama opuesta. Procedemos a tapar, en el caso de una mujer, esta mama, descubrimos la otra y repetimos la exploración. En el examen físico indispensable de la axila, es inseparable la axila de la mama. En la práctica de la semiología médica, el estudiante, después de repasar su libro de texto y la guía adjunta en este multimedia, tiene que hacer hincapié en 3 planos. El plano anterior, los ganglios que están contra el pectoral, en su porción posterior. El plano medial, los ganglios que están cercanos a la parrilla costal. Y el plano posterior, los ganglios que están adosados al dorsal ancho. Así, en toda la estructura de la axila, tratando de cazar con la pinza digital los ganglios que el paciente pueda presentar en el curso de una patología de la mama. Proceda a examinar la axila opuesta con la misma técnica y la misma forma de examen físico antes descrito. Comenzamos ahora el examen físico regional del abdomen. En primer lugar, se le explica a la persona lo que se le va a realizar. Se coloca en decúbito supino con los brazos al lado del cuerpo. Se le pregunta si hay algún área del abdomen que le duele, porque esta se debe examinar al final. El examinador se debe ubicar por el lado de la mano dominante, por la derecha si es derecho, por el lado izquierdo si es zurdo, pero debe aclarárselo al tribunal que lo está examinando si se encontrara ante un examen. El examen físico regional del abdomen es uno de los pocos lugares en examen físico y en semiología donde el orden del examen es alterado. El orden normal en examen físico de las técnicas es el siguiente: inspección, seguida por la palpación, seguida por la percusión y finalmente la auscultación. En el examen físico del abdomen, el orden es de otra forma. Primero se inspecciona, inmediatamente después se ausculta el abdomen, posteriormente se palpa y finalmente se percute para no alterar el resultado auscultatorio de los ruidos hidroaéreos. El abdomen debe estar ampliamente descubierto. En buena lid debe estar descubierto hasta 1/3 medio de los muslos, porque el abdomen se examina abdomen y regiones inguinales en su conjunto. Por los aspectos éticos antes mencionados, hemos situado la sábana hasta el nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores y veremos cómo, sin afectar al pudor del paciente, podemos y examinaremos las regiones inguinales en su momento dado. Técnica de la inspección. Se observa el abdomen de frente y de perfil. Para ello aprovecho todos los ángulos y la incidencia de los rayos luminosos sobre la superficie abdominal. Se observa el volumen, la forma, el relieve, la simetría, las masas, las pulsaciones, la integridad de la piel
y el patrón respiratorio, cuyos datos deben inspeccionarse tanto en el orden estático con una completa relajación, como al moverse en distintas posiciones, buscando en ocasiones la contractura del abdomen. Se observa la posición del ombligo, su forma, su coloración, así como su higiene. Se le pide al paciente que se ponga la mano en la boca y que tosa para evidenciar dolor con la tos y masas que protruyen, no vistas previamente, a nivel de la región umbilical y a nivel de las regiones inguinales. Por ejemplo, tosa y se busca la posibilidad de una hernia umbilical o de una hernia epigástrica, pero para examinar las regiones inguinales, a nivel de la sínfisis del pubis, se descubre una región inguinal, tosa, se tapa, se descubre la otra, tosa, y así queda examinada las regiones inguinales y el abdomen en cuanto a protrusiones. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la región crural, que se verá en la palpación. Por lo tanto, al final de la inspección se describe abdomen plano o globuloso o excavado, en dependencia del paciente, que sigue los movimientos respiratorios y los golpes de tos, no masas y no tumoraciones. Pasamos ahora a la auscultación del abdomen para ocultar los ruidos hidroaéreos. Primero se le pregunta al enfermo si siente dolor en alguna parte del abdomen. Si no es así, con el estetoscopio se procede a ocultar los ruidos hidroaéreos, comenzando por la fosa ilíaca izquierda, flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo, epigastrio, hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y finalmente en la región umbilical, teniendo en cuenta que en cada una de las proyecciones la auscultación debe durar 1 minuto y buscar básicamente el número, la cantidad y la intensidad de ruidos hidroaéreos que se encuentren o la ausencia de los mismos en el caso de que el paciente tenga un ilio paralítico o refreno. En el caso del enfermo referir dolor, se comienza la auscultación por el ángulo opuesto y se circunvala todo el trayecto del colon y del intestino delgado, finalizando auscultando en el área donde existe el dolor. La misma técnica se usará en la palpación, o sea, lo último que se palpa en el abdomen es la zona dolorosa para quitar la contractura generalizada. Igual ocurre en la percusión. Si no hay zona de dolor, usted percute en el mismo orden en que auscultó. Finalizando por la región umbilical. Esa misma será la proyección para la palpación, primero superficial del abdomen, en todos sus cuadrantes, y posteriormente profunda, que puede ser monomanual o puede ser bimanual, de acuerdo a la preferencia y habilidad y destreza del examinador. En los casos de que usted sospeche
ascitis, le pide a un ayudante que ponga su mano sobre la línea media del abdomen haciendo ligera presión. Coloca su mano no dominante en el lado opuesto del abdomen y de su lado percute. Si existe contenido líquido en la cavidad abdominal, usted sentirá en su mano no dominante la onda líquida que transcurre de un lado al otro del abdomen. No olvidar en ningún momento que las regiones inguinales deben ser palpadas. El paciente vuelve a ponerse la mano en la boca y tose, tratando nosotros de observar la protrusión de asas u otros contenidos intraabdominales en forma de una hernia. Y lo que se realiza a nivel inguinal se realiza también a nivel crural del lado derecho en los anillos, y a nivel inguinal y a nivel crural en el lado izquierdo del paciente, teniendo en cuenta cuidar el pudor del mismo. Hasta este momento hemos examinado casi todo el examen físico regional. Concluimos con el examen físico de la columna vertebral y las extremidades, no sin antes instar al alumno a que mantenga en su mente clara la diferencia entre el examen físico regional del tórax y mamas y el examen físico particular del aparato respiratorio, entre el examen físico regional del abdomen y el examen físico particular del aparato digestivo con sus respectivas maniobras, y entre el examen físico regional de la columna vertebral y de las extremidades que practicaremos en este momento, y el examen físico particular del sistema osteomioarticular o soma, en el cual seremos más prolíficos en la descripción. El examen físico regional de la columna vertebral y las extremidades es simple. Usted debe fijarse en las curvaturas normales de la columna vertebral, su cifosis y sus lordosis con el paciente de perfil, y con el paciente de espaldas observar que sea recta la columna vertebral. Ya en soma usaremos una plomada para tomar desde la base del cráneo que sea recta la columna vertebral sin desviaciones patológicas u escoliosis. Y en examen físico regional de las extremidades, grosso modo, observar que sean simétricos los brazos y simétricas las piernas. En el examen físico particular del soma tomaremos 1 centímetro y mediremos la distancia del acromio a los dedos o de las espinas ilíacas pósteros superiores hasta los talones o hasta los malleolos internos y externos.